Bien, allí estaban los nenes tomadores de colegios, ¿no? Los futuros piqueteros, los pichones de piqueteros, ¿no? Que se forman en nuestros colegios. Es muy, muy impresionante. Ellos están muy preocupados, por ejemplo, por la currícula, ¿no? Que les va a desaparecer la historia, la geografía, o van a tener menos horas para estudiar historia y geografía. De historia vamos a hablar justamente. De historia vamos a hablar justamente. Y lo voy a hacer justamente con este historiador que estuvo junto al Papa. Se llama Diego Valenzuela. Aquí está con otro amigo que fueron juntos a ver al Papa y a presentarle este libro. Este libro es el libro de Belgrano. También un estudioso, un académico, un creador también de muchos centros de estudio. Y además Diego Valenzuela escribió el libro sobre Sarmiento. Si Sarmiento se levantase de la tumba y viera lo que son estos nenes en los colegios tomándolos, Dios mío, pobre Sarmiento. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, es un placer estar en tu programa, Eduardo. ¿Qué se cuenta? Así que le presentaste esto al Papa. Fue un momento inolvidable, bueno, vos lo viviste. Sí, muy impresionante. Es claramente una nueva era para la Iglesia, lo que está despertando el Papa Francisco. Y además nos consta que Bergoglio ha sido un gran lector de historia. Y esto ocurrió el miércoles pasado, fue una gran emoción haber participado de la audiencia pública multitudinaria en San Pedro y haber tenido ese momento con Iván de Pineda de saludarlo y yo entregarle el libro y aunque brevemente hablar un poquito de Belgrano, que fue además de un hombre de convicciones, un ferviente católico, un hombre de fe. Sí. Así que bueno, y un hombre que revolucionó las ideas y también la educación, ¿no? Hizo mucho por la educación. Sí, fue un obsesionado por la educación. Vos sabés que él salía de aquella Buenos Aires que era una pequeña aldea y veía los ranchos con la gente vestida con harapos, en una situación de absoluta ociosidad, como decía él, y desde ahí promovía la educación de primeras letras, que sería la primaria de hoy, y fue un gran defensor de la escuela técnica, de oficios. Él promovió la creación de escuelas de náutica, pero no como deporte, sino para promover el comercio y promover la industria de la navegación. Escuelas de dibujo, para que el carpintero supiera dibujar. Porque además la navegación te posicionaba en el mundo. Totalmente. Con el comercio. Exactamente. ¿No? Te ponía en el mapa. La escuela de dibujo para que el carpintero pudiera dibujar el mueble que iba a hacer. Escuelas de matemática. Fue un obsesionado de la educación. Y fue como un poco reza el título del libro, Belgrano, la revolución de las ideas. Un hombre que se animó a pensar diferente, Eduardo, en su tiempo. Un hombre que estudió en Europa, en España, cosa que hacían muy pocos en la época. Su padre era muy rico. Y ahí conoció el mundo del nuevo pensamiento económico, los nuevos economistas, Adam Smith, los fisiócratas. Y vino a traer eso aquí. Fue para ser abogado, pero volvió economista político. Y claramente se animó a transformar mentalidades. Vos pensás que él vivió 50 años en total, 40 en la colonia, como fiel vasallo de un rey. Pero aún en ese tiempo fue crítico de la colonia. Por ejemplo, del monopolio, del contrabando. Dijo algunas frases contra el contrabando tremendas, aún siendo su padre comerciante y contrabandista. Por ejemplo, criticaba a los comerciantes diciendo que solamente sabían comprar por 4 para vender por 8, o que estaban empapados de codicia. Entonces, elegantemente, de manera inteligente, en el consulado, que era como un ministerio de economía, él planteaba críticas. Fue pionero como economista, fue pionero como educador, fue pionero como periodista, porque él participa de los primeros emprendimientos de prensa antes de la Gaceta de Buenos Aires, porque todos hablamos de Moreno, la Gaceta, pero antes hay 3 periódicos importantes: el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y el Correo de Comercio, que fundó Belgrano, pero en los otros 2 también participó. Hay un artículo que te voy a mandar para que compartas con oyentes y televidentes, donde él defiende la libertad de prensa de un modo fenomenal. Él dice que la libertad de la prensa es la base de la ilustración pública, es la garantía contra la tiranía y contra los abusos de los gobiernos. Entonces, básicamente el libro se trata de eso, de bajar a Belgrano del caballo, sacarlo del bronce y hablar del Belgrano de las ideas. ¿Y cómo se hace militar? A la fuerza, tuvo que improvisar. Él reconoce en muchos de sus escritos que no sabía nada de la milicia. A diferencia de San Martín, que se formó como militar, fue un militar profesional, él se formó como intelectual. Y esta es una de sus rebeliones. Y además es una imposición del tiempo que le tocó y se hizo cargo, con dignidad, con convicción y aún sabiendo sus limitaciones. El país le impuso ser militar. E hizo lo que pudo, ganó batallas y perdió batallas. Aunque él, como te decía, se formó como abogado en Salamanca, se recibió en Valladolid, y su pasión realmente, y lo ves al estudiarlo, fue la economía. Él decía que la abogacía
Bueno, todo bien con la abogacía, le dice a la madre en una carta, pero no quiero seguir estudiando cosas superfluas, quiero cosas que sean útiles. Y hablaba de la economía, que estaba empezando, porque vos sabés que no existía como disciplina, era una rama del derecho en entonces. Él estaba maravillado de todos los nuevos pensadores y eso es lo que trajo, una idea de libertades. Él plantea la libertad de comercio contra el monopolio. Él plantea que el trabajo tiene que ser un valor para el desarrollo local, cuando en realidad aquí, bueno, se generaban materias primas que se industrializaban en Europa. Y él decía, no, trabajo y producción local. Fue un pionero, indudablemente. Escribiste sobre Sarmiento, ¿no? Sí, señor. Ahora que estamos en un pleno momento de toma de colegios, ¿no? ¿Qué hubiera pensado Sarmiento ante los nenes tomadores? Mira, es difícil interpretarlo con las diferencias de época, pero claramente Sarmiento era un gran defensor de la escuela pública, de que la escuela funcione, de que el docente enseñe, y además era un hombre que valoraba en el buen sentido el orden, o sea, que las cosas sucedan y funcionen y que los debates se den institucionalmente. En un orden. Entonces uno se imagina, yo me imagino por lo menos, aunque es difícil especular, a un Sarmiento militando y dando debates sobre este tema y siendo muy polémico, plantando su posición sobre, bueno, cómo mejorar la calidad educativa y hasta, ¿por qué no críticamente de algunas de estas actitudes? Bueno, pero a ver, tenemos un Sarmiento que tenía como objetivo al colegio se va a estudiar, no se va a tomar el colegio, ¿no es cierto? Sí, de algún modo él fue un obsesivo de no solamente de lo que se hacía dentro del aula, sino también del aula. Él diseñaba todo, diseñaba los pupitres, cómo eran las aulas, los patios de las escuelas. Y él, vos sabés, trajo, obsesionado con cómo se formaba a los docentes, trajo las famosas maestras, que además eran protestantes, mujeres y protestantes en un país... Las norteamericanas. Las norteamericanas, hispano y católico, ¿no? Fue un gran transgresor en ese sentido. Gracias por venir, No, ha sido un placer. Simplemente déjame contarte que tenemos... está tuiteando Belgrano en esta época. ¿Cómo es eso? Claro, porque nosotros dijimos, vamos a actualizar a Belgrano las nuevas tecnologías. Entonces le armamos un tuit. Belgrano tuitea porque son frases postas, reales de él, que él escribió a lo largo de su tiempo, solo que están tuiteadas por nosotros, por Mercedes Sanguinetti y por mí, que somos los autores del libro. Es arroba... O sea, frases en 140 caracteres. Belgrano en 140 caracteres, pero no es un capricho ni un invento nuestro, sino son frases reales que escribió Belgrano a lo largo de su vida. ¿Cuál es el...? Arroba mbelgrano 2013. Trajimos... Ese es el oficial. Arroba mbelgrano 2013, Belgrano tuiteando hoy. Gracias, Ha sido un placer, Eduardo. Gracias. Bien.